Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos obsesiona a casi todos, la prosperidad. Casi nada. Pero a ver, vamos a aparcar por un momento lo de siempre, las acciones, los planes de negocio. Las estrategias de marketing. Exacto. El material que tenemos hoy propone una pregunta mucho más de fondo. ¿Y si todo lo que nos han contado sobre el éxito estuviera, pues, equivocado? Es un punto de partida potente, desde luego. La base de la charla son unos extractos de un audiolibro sobre la obra de Yehuda Berg, Prosperidad Verdadera. Y aunque se apoya en la cábala, que puede sonar así como muy místico, Suena muy esotérico, sí. el enfoque es sorprendentemente pragmático, casi un manual de instrucciones de las reglas del juego de la vida. Un plan de negocios para la vida, como dice el propio texto. Justo. Así que la misión es desentrañar qué significa de verdad eso de tenerlo todo. ¿Es una utopía o es posible tener éxito financiero sin que la salud, las relaciones o la paz mental se queden por el camino? La gran pregunta. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Para empezar, la fuente lanza una idea que creo que nos interpela a muchos. ¿Por qué tanta gente sigue a rajatabla los consejos de los gurús del éxito? ¿Se gasta un dineral en cursos y aún así? ¿O no llega? ¿O no llega? ¿O si llega, llega completamente quemada? Pues justo esa pregunta es el punto de partida para la distinción que es la columna vertebral de todo, la diferencia entre la prosperidad verdadera y la prosperidad no verdadera. Vale. La no verdadera es la que vemos por todas partes. Es el éxito que exige un peaje, un sacrificio. Gano mucho dinero, pero no veo a mis hijos. Exacto. O alcanzas un puesto de poder, pero vives con una ansiedad que no te deja ni dormir. Es, como dice el texto, un éxito con efectos secundarios terribles. La clásica imagen del ejecutivo con un infarto a los 50. Tiene el cochazo, la casa en la playa, pero su cuerpo y su mente han dicho hasta aquí. Esa misma. Frente a eso, la prosperidad verdadera es un concepto holístico. No se trata de tener más, sino de tenerlo todo. Pero todo lo que importa. Y a la vez. Y a la vez, de forma simultánea. Es tener los recursos económicos, claro que sí, pero también el tiempo para disfrutarlos, la salud, las relaciones que te nutren y, sobre todo, una sensación profunda de satisfacción. Satisfacción. No es o esto o lo otro. El objetivo es un todo a la vez. Y creo que has dicho la palabra clave. Satisfacción. Al final, nadie quiere 1.000.000 de euros solo para mirarlos. Claro. Lo quieren por la sensación que creen que les va a dar. Libertad, seguridad, felicidad. Perseguimos el símbolo, el dinero, y nos olvidamos de lo que de verdad buscamos, que es esa plenitud. Totalmente. Y para alcanzarla, la fuente dice que hay que entender y seguir las reglas del juego del universo. Esto, de entrada, puede sonar un poco... Etéreo. sí, un poco abstracto. Pero lo interesante es que el autor le quita todo el misticismo. Menciona que estas ideas interesaron a mentes como Pitágoras o Isaac Newton. Lo presenta no como una creencia, sino como una física universal. Eso es. Y el objetivo principal de este juego de la vida, según esta filosofía, es hacer una transición fundamental, pasar de ser efecto a ser causa. Explica eso un poco. Pues la mayoría vivimos como efecto. Reaccionamos. El jefe nos grita, nos enfadamos. El mercado cae, nos entra el pánico. Somos como una bola de pinball. Rebotando de un lado a otro. Justo. Ser causa significa convertirte en la fuerza que origina los acontecimientos. Ser el jugador que mueve las piezas, no la pieza que es movida. Aquí el texto usa una analogía que me parece buenísima para que esto se entienda bien, la del hijo del empresario. Sí, esa historia es muy reveladora. A ver, imagina el hijo de un magnate. Empieza a trabajar en la empresa familiar desde abajo, en el almacén. El camino duro. Se esfuerza años, asciende, se gana el respeto y finalmente llega a vicepresidente. En la fiesta de celebración, su padre, todo emocionado, confiesa un pequeño secreto. ¿Qué había hecho? Pues que había pagado a todos los gerentes y compañeros para que fingieran, para que le pusieran obstáculos falsos y le dejaran destacar, que todo había sido un montaje para que su hijo sintiera que se lo había ganado. Uf, qué bajón. El hijo, en vez de agradecérselo, se queda destrozado, humillado. Claro, porque demuestra que no era el puesto ni el dinero, era la satisfacción de haber sido la causa de su propio éxito. Ahí está la clave.
Hay algo en nuestra esencia que rechaza lo que no nos hemos ganado. Es lo que la Cábala llama el pan de la vergüenza. No queremos que nos lo regalen. No, elegimos venir a este mundo para experimentar el placer de construir nuestro propio paraíso. Por eso, para que el juego tenga sentido, necesitamos un desafío, un oponente. Claro, sin oponente no hay juego. El texto lo explica genial. ¿Qué mérito tiene Michael Jordan si solo encesta en una canasta vacía? Ninguno. Sería aburridísimo. O un golfista con un palo mágico que siempre hace hoyo en uno. La satisfacción nace de superar la resistencia. Entonces, si la vida es un juego, ¿quién es nuestro oponente? Y aquí la fuente introduce un concepto que, puede ser chocante. Llama a este oponente el máximo competidor, o a veces Satán. Vaya. Pero, y esto es muy importante, nos pide que borremos la imagen del diablo con cuernos. La traducción literal de Satán, del arameo, no es el diablo, es simplemente el adversario. Un adversario, o sea que no hablamos de algo externo, sino más bien psicológico. Exactamente. Lo fascinante es que este adversario no es una fuerza de fuera, es interna. Opera desde nuestro propio cerebro. ¿Y qué quiere? Su única misión es mantenernos en el estado de efecto. Su modus operandi es empujarnos al caos, a la reactividad. Es esa vocecita que te dice, respóndele a ese email con rabia, preocúpate por esto que no ha pasado, quédate en el sofá. Nos quiere robóticos y distraídos. Y tiene un modelo de negocio, según el texto, para mantenernos atrapados. Habla de 2 estrategias. Sí, la primera es el juego de doble o nada. Ganas 1000 y al momento la voz te susurra que no es suficiente, que ahora necesitas 2000. La zanahoria y el palo. Es una cinta de correr infinita. Te mantienes siempre insatisfecho, sacrificando tu salud y tu tiempo por el siguiente objetivo. Y la segunda estrategia es el juego de suma cero. La creencia de que para que tú ganes, alguien tiene que perder. Eso se ve muchísimo en el mundo de la empresa. Solo hay un puesto de director, así que si lo consigo yo, mi compañero se queda fuera. Nos pone a competir. Precisamente. Y esa mentalidad es la que nos lleva a separar la vida profesional de la personal, como si fueran 2 mundos en guerra, y alimenta lo que la fuente llama el síndrome del de repente. Del de repente. Sí, de repente mi mejor empleado dimite. De repente el mercado se desploma. El texto argumenta que nada ocurre de repente. Son los efectos de causas que no vimos porque estábamos demasiado ocupados reaccionando. Vale. Un momento, porque esto nos lleva a una de las ideas más radicales de todo. La afirmación de que este mundo que vemos, el jefe, el mercado, los problemas, el dinero, todo lo que percibimos con los 5 sentidos es solo el 1% de la realidad. Uf. ¿Cómo se come eso? Es una afirmación enorme, sí. Requiere un cambio de perspectiva total. Lo que postula es que más allá de nuestro mundo físico del 1%, existe un reino del 99%. ¿Y qué es? Es un dominio invisible de energía pura, de conciencia, de potencialidad infinita. Y a este reino lo llama la luz. Es la fuente, el origen de todo lo que luego se manifiesta en nuestro mundo del 1%. O sea que el mundo que vemos y tocamos sería como la punta del iceberg. O como una sombra en la pared. La sombra es real, la ves, pero no es la fuente. El objeto que la proyecta es la verdadera causa. Según esto, la abundancia de verdad, las ideas geniales, no se encuentran persiguiéndolas en el mundo físico. Sino conectando con esa fuente del 99%. Exacto. Aprendiendo a conectar con ella. Es como si ese 99% fuera una especie de Internet cósmico. Una base de datos infinita. Es una buena analogía. Y la inspiración o las casualidades son momentos en los que nos conectamos y descargamos algo. Es una buena forma de verlo. El texto pone ejemplos históricos. Mozart, que supuestamente transcribió Don Giovanni de una sola vez, como si la estuviera escuchando de otro sitio. Increíble. O la idea para Federal Express, que se le ocurrió al fundador para un trabajo de la Uni, que por cierto le suspendieron. O la visión de Walt Disney para Disneylandia. No surgieron de un análisis lógico del 1%. Sino de una conexión con ese reino de lo que todavía no es. Eso es. Vale. Si aceptamos esta premisa, la pregunta del millón es, ¿qué es el dinero en todo este esquema? Porque parece lo más real y del 1% que existe. Totalmente. Es la pregunta clave. Y aquí la fuente revela lo que llama el secreto cabalístico del dinero. Sostiene que el dinero no es, en esencia, algo físico.
ni los billetes ni los números. Entonces, El dinero es energía. Es una forma de luz de esa energía del 99%, pero manifestada en el 1%. Y como la electricidad no es bueno ni malo. depende de cómo la uses. Exacto. Puedes iluminar un hospital o puedes usarla en una silla eléctrica. El efecto depende de la conciencia con la que se genera y se utiliza. La conciencia del dinero. Se refiere al concepto del ADN del dinero. Igual que nuestro ADN biológico tiene información, la energía del dinero también. Si el dinero se genera desde una conciencia del 1%, es decir, desde el ego, la competencia, el juego de suma cero, su ADN energético está dañado, ¿Y qué pasa entonces? que pierde su luz, su esencia vital. Y la fuente es categórica en esto. Ese dinero tarde o temprano traerá caos, problemas o simplemente desaparecerá. El dinero malo trae mala suerte, vamos. La historia que cuenta sobre Jack, el ganador de la lotería, es un ejemplo extremo de esto. Es un caso de estudio brutal sobre el pan de la vergüenza. Jack, un inmigrante en Canadá, gana $16 millones. Una locura. El resultado fue un desastre absoluto. Su exnovia le demandó. Su propio hermano contrató a un asesino para matarle y heredar el resto. Qué fuerte. Los negocios en los que invirtió, todos a la ruina. Acabó en la cárcel y al final arruinado viviendo de la seguridad social. El dinero sin la conciencia correcta no fue una bendición, fue un catalizador para el caos. Es una historia que da que pensar, y mucho. Vale, entonces hemos desgranado la teoría, la prosperidad falsa, el juego de ser causa, el oponente interior. Pero la parte práctica es clave. ¿Cómo se pasa de ser sirviente a ser jefe? ¿Qué herramientas propone la fuente? Propone varios cambios de mentalidad, que son las herramientas de verdad. El primero es lo que llama la conciencia del superviviente. Suena intenso. Y lo es. No se refiere a sobrevivir a un desastre, sino a adoptar una mentalidad de urgencia espiritual. La sensación de que si dejas de crecer, de transformarte, mueres espiritualmente. ¿Un ejemplo? Roger Bannister. Los médicos le dijeron de niño que no volvería a caminar bien tras un accidente. Y acabó siendo el primer hombre en correr la milla en menos de 4 minutos. Exacto. Esa es la conciencia del superviviente. Pero, un momento, ¿esa mentalidad de crecer o morir no puede ser agotadora? ¿No puede llevar a una nueva forma de estrés? Es una objeción muy buena. La clave, según el texto, es que el crecimiento no es hacer más, sino ser más. No es trabajar 20 horas, es expandir tu conciencia, salir de tu zona de confort mental. Como Steve Jobs cuando le echaron de Apple. Justo, podría haberse retirado. Pero su conciencia de superviviente le hizo fundar Next y Pixar. Un crecimiento interno que al final le permitió volver a Apple y, bueno, cambiar el mundo. Vale, entiendo el matiz. ¿Cuál es la segunda herramienta? Asumir la responsabilidad total. Es el mantra del jefe. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, que es la pregunta de la víctima, El creador se pregunta otra cosa. se pregunta, ¿qué he hecho yo en algún nivel para crear esta situación y qué puedo hacer para cambiarla? Espera, eso es difícil de tragar. Si hay una crisis financiera global y mi negocio se hunde, ¿cómo es eso mi causa? Suena un poco a culpar a la víctima, ¿no? La fuente lo aborda de una forma sutil. No se trata de culpa, sino de poder. Mientras creas que la causa está fuera, el gobierno, la economía, eres impotente, eres un efecto. Y no puedes hacer nada. Exacto. En el momento en que asumes el 100% de la responsabilidad, aunque no entiendas la conexión exacta, te apropias del 100% del poder para cambiar la situación. Asumir la responsabilidad te permite buscar soluciones en lugar de quedarte en la queja. Es un cambio de enfoque brutal. De buscar culpables a buscar poder. Vale, tiene sentido. La tercera. Salir de la rutina. El texto es muy claro. Nuestro competidor interior adora la rutina. El pensamiento predecible, los hábitos automáticos, La zona de confort. son su caldo de cultivo. Es una jaula, aunque sea de oro. Romper esa rutina, hacer algo diferente, pensar de una forma nueva, es lo que abre grietas en la pared del 1% y permite que entre la luz del 99%. Y ahí es cuando ocurren las coincidencias. Las sincronicidades, exacto. Te encuentras con la persona adecuada, te llega una idea de la nada. Y la última herramienta es
Desterrar la culpa. Pero, ¿la culpa no es a veces útil? Si tratas mal a alguien, la culpa te puede motivar a disculparte. Sí, es una matización importante. El texto se refiere a la culpa tóxica, a esa sensación de no ser suficiente o no merecer la abundancia. Entiendo. Esa es un arma potentísima del adversario para sabotearnos. Nos hace sentir culpables por querer más, como si le quitáramos algo a otro. La fuente dice que la plenitud es nuestro derecho de nacimiento. No es algo que tengamos que merecer con sufrimiento. Es algo que debemos reclamar cambiando nuestra conciencia. La culpa útil sería la responsabilidad que te lleva a la acción. La culpa tóxica te paraliza. Entonces, resumiendo todo, el viaje que se propone es gigantesco. Es pasar de jugar en un tablero muy pequeño, el del 1%, que es de suma cero y lleno de sacrificios, Un juego muy limitado. a darse cuenta de que el verdadero campo de juego es el 99%, un universo de potencial infinito. Y la clave no está en una nueva estrategia de negocio, sino en una transformación interna. Dejar de reaccionar y empezar a crear. Dejar de ser la sombra y empezar a ser el objeto que la proyecta. Has dado en el clavo. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. La fuente sugiere que cada decisión, cada pensamiento, es una elección, consciente o no, entre operar desde el reino del 1% o conectar con el del 99%. Una elección constante. Y esto plantea una pregunta muy práctica. Si miramos nuestro día de hoy, ¿cuántas de nuestras reacciones han sido automáticas, dictadas por el adversario? ¿Y cuántas han venido de un lugar de conciencia proactiva? Y sobre todo, ¿qué pequeño acto, qué pensamiento diferente podría ser un primer paso para empezar a jugar en el otro tablero?